Gracias, chicos. Buenas noches con todos y todas. Por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Bien, a ver, necesito avanzar muy rápido con ustedes porque tenemos que revisar el subtema 4.1, pero asimismo voy a socializar brevemente los lineamientos y algunos cambios que existieron en los grupos en torno a la evaluación sumativa final 1. Sí, entiendo que otros docentes también ya están socializando brevemente las instrucciones para esta evaluación. Sin embargo, quiero comentarles rápidamente que aún están dentro de la modalidad preparando algunos rasgos específicos para que ustedes puedan comprender mejor cómo va a funcionar esta dinámica de la evaluación sumativa 1. ¿Ya? Entonces, más bien quiero socializarles los cambios en los grupos que existieron a partir de algunas observaciones que nos realizó la coordinación. La semana anterior yo ya les había enviado cómo estaban establecidos los grupos, sin embargo, lastimosamente tuvimos que realizar algunos cambios a algunos docentes para ciertas asignaturas. Entonces, más bien para no demorarme tanto en eso, yo voy a socializar directamente con Dina la nueva distribución, digamos, o la redistribución de los grupos, ¿sí? Para que ustedes puedan ir revisando, aunque saben que adicionalmente para que directamente cada uno pueda acceder, voy a enviarles por el chat de Teams. ¿Ya? Es un documento en Excel en donde ya están establecidos el número de grupos con entre 5 y 7 integrantes. Entonces, por favor, revísenlos para que ya puedan empezar a organizarse y no, lastimosamente no me dejó enviarles por aquí. En todo caso, se lo voy a enviar a Dina y finalizando esta sesión se los voy a reenviar por correo. ¿De acuerdo? Por favor, revisen y también allí les pido un poco de comprensión, puesto que estos cambios no necesariamente vienen desde los docentes, sino que también la modalidad está buscando establecer algunas líneas que nos sirvan en cuanto a la logística, porque ustedes saben que esta evaluación sumativa ha cambiado en su estructura. Ustedes ya no van a realizar el cuestionario de preguntas como normalmente lo solían hacer, ¿no es cierto?, para todas las asignaturas, sino que la dinámica para esta ocasión será una presentación. ¿Sí? Ahorita le acabo de enviar a Dina, no sé si estás por aquí. Sí, ya te vi, Dina. Entonces, por favor, te acabo de enviar por WhatsApp, ¿ya? La distribución, la nueva distribución para los grupos. Por favor, socialízalo con tus compañeros y compañeras en este momento y finalizando la reunión, como les comentaba, igual yo los enviaré a sus correos. Sin embargo, me parecía más importante poder mencionarles, digamos, cara a cara un poquito este asunto por todos los cambios que han existido últimamente y yo sé que para ustedes también es complicado organizarse, ¿sí? Sin embargo, les planteo que podamos revisar, como les menciono, a breves rasgos, cómo está constituida la evaluación sumativa. Primero, por favor, les pido que me permitan compartirles los detalles y posterior a la distribución de las instrucciones para esta evaluación, abriremos un espacito para que ustedes puedan realizar las preguntas pertinentes. Bien, confírmenme por favor si pueden ver ustedes mi pantalla. Sí, Magíster, buenas noches. Ya, Sí, Magister. perfecto. Muchas gracias, chicos y chicas. A ver. Ahorita estamos revisando el sílabo. Las indicaciones generales están dentro del sílabo, ¿sí? Aún no están cargados en la plataforma con estos cambios debido a las posteriores indicaciones que nos socialicen desde la modalidad. Entonces, bueno, la evaluación sumativa intermedia 1 está planteada a realizarse el fin de semana del sábado 7 al domingo 8 de junio. Aún no establecen todavía la distribución de los horarios por carreras y por asignaturas, entonces también allí les pido que estén pendientes de esta distribución. Entiendo hasta lo que nos mencionaron que lo más probable es que ya la socialicen hasta este miércoles. Espero que sea lo más prontito posible. Mientras tanto, vayan avanzando de acuerdo a estas indicaciones. Bien, como ustedes pueden ver, la distribución no está establecida sobre la evaluación sumativa 2, ¿sí? Con los mismos grupos no están. Sin embargo, lo que planteamos con el profesor Galo González es que ustedes puedan ya empezar un poquito y recojan ideas y luego pueda ajustarse a sus diferentes grupos para la evaluación sumativa 2 el diseño de una portada para el brochure.
como ustedes saben, ¿sí? El brochure está enfocado a un tema de otra asignatura. Bueno, en el caso de ustedes que son segundo semestre, me parece que está enfocada principalmente a la deontología, ¿sí? Con el término de el... se me fue el término, pero ya ustedes me recordarán y podrán revisar también dentro del proyecto de los segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar a diseñar? Sí, ya la portada para este brochure. Es importante que ustedes tomen en cuenta esto porque para poder empezar, como aún no hemos visto cómo se establecen los diseños de impresos y los formatos, etcétera, ustedes aquí para poder realizar su presentación o para poder iniciar el proyecto en Illustrator deben investigar cuáles son las medidas para un brochure. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan crear la portada para un brochure impreso. ¿Sí? En Internet hay varias medidas estándar de cómo se constituye o cuáles son las medidas de un brochure. Entonces, ustedes investiguen, pueden utilizar la orientación vertical como horizontal. Eso ya va a depender de su creatividad. Sin embargo, todos los lineamientos, todos los elementos que estén detallados y estén colocados dentro del brochure deben estar debidamente justificados, ¿sí? Y lo van a justificar, o sea, ustedes van a crear en primer lugar esa portada del brochure a modo de afiche, si es que se quiere, ¿ya? Pero las portadas tienen unas características de menor información en su composición. Ahora bien, el formato seguramente ya les habrán socializado también otros docentes. Sin embargo, brevemente les comento que la presentación se realizará a partir del modelo Pechacucha. Este modelo ustedes también pueden investigar, ¿sí? Y se trata de que la presentación final se realizará en 20 diapositivas. La presentación se realizará en grupo, ¿sí? Es decir, ustedes deben establecer una distribución de qué integrante va a exponer tal número de diapositivas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eh, va a estar, entiendo, programada una plataforma de manera que las diapositivas solamente duren 20 segundos, ¿sí? Tengan en cuenta eso también. Las diapositivas deben tener un texto breve, corto, pero que logre sintetizar lo que se quiere exponer por diapositiva. Sí, pueden utilizar cualquier tipo de herramienta, eso no hay problema. Pueden utilizar Canva, PowerPoint, sí, pero deberán subir la presentación a en documento PDF, es decir, lo van a transformar al final, ¿sí? En el caso de que utilicen cualquier tipo de plataforma. Ahora, es importante también que ustedes logren saber que tienen o que el diseño de la portada va a tener diferentes características, ¿sí? Lo primero es que deben definir puntualmente cuál es el mensaje clave que van a transmitir en el brochure. Es decir, deben partir de el tema escogido para la evaluación sumativa 2. A partir de ese tema, ustedes van a desarrollar la portada. Además, es importante que ustedes, de acuerdo al lenguaje que van a utilizar para la portada, ¿sí? Las imágenes logren establecer el público objetivo. Es decir, ustedes van a diseñar pensando en el público al que va dirigido esa portada o en general el brochure, ¿no es cierto? Pero específicamente en este caso la portada. Van a describir, es decir, van a justificar los elementos a partir del público con la edad, los intereses, las necesidades de la audiencia, el diseño que debe reflejar también los aspectos. Toda esta colección, digamos, de aspectos van a estar recogidos en el público objetivo. Ahora bien, la clase de hoy y la próxima clase vamos a revisar algunas escuelas de diseño, ¿sí? Y ustedes van a determinar qué tipo de escuela de diseño. De todas maneras, ustedes ya tienen el compilado del tema 4 en la plataforma, en donde pueden ya ir investigando cuáles son las diferentes escuelas de diseño, ¿sí? Y qué tipo de características tienen. Incluso vamos a hacer el ejercicio hoy de ir googleando cuáles son las características para que ustedes puedan reconocer los rasgos de todas las escuelas de diseño, ¿sí? Y entonces ustedes van a diseñar la portada a partir o tomando como referencia una escuela de diseño gráfico y en su presentación a partir de
cómo han constituido ustedes su portada, van a explicar brevemente su historia y filosofía. ¿Sí? Lo siguiente es que, como mencionamos en algunas clases sobre el uso de la tipografía, es importante que se puedan crear pareados tipográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que sean dos tipografías elegidas a partir de las escuelas, por supuesto, con la intención que ustedes le vayan a dar también al brochure y puedan realizar una combinación de dos tipografías, ¿sí? Por ejemplo, uno para el título y otra para los autores, se me ocurre, ¿ya? Y entonces puedan ustedes justificar también la elección de esas tipografías. Van a justificar la elección de los colores, ¿sí? Seleccionando una paleta vinculada a la escuela elegida, que ya vamos a ver más adelante. Texturas, por ejemplo, qué tipo de intencionalidad tiene el que hayan colocado o no una textura, ¿sí? La calidad técnica, por ejemplo, la elección de imágenes en alta calidad, las ilustraciones, el archivo también en el que ustedes desarrollen su producto final, las dimensiones estándar, como les digo, eso en este caso les tocará investigar a ustedes qué dimensiones estándar se trabajan para un formato impreso, ¿sí? De brochure, ojo. Y también el modo de color elegido, eso lo revisamos también hace algunas clases cuando empezábamos a revisar el ilustrador. Recuerden brevemente, utilizamos el modo de color RGB para pantallas y CMYK para impresos, ¿sí? Ahora bien, con el profe Galito nos hemos tomado el trabajo de ya establecer qué ustedes van a colocar en cada diapositiva, ¿sí? Tal vez en otras asignaturas no sea así, pero lo que más me interesa, sí es cómo ustedes logran desarrollar la presentación, pero principalmente lo que se va a evaluar es la estructura de la portada, ¿de acuerdo? Entonces, más bien como ayuda o como soporte, ya les establecimos el número de diapositivas y qué irá en cada diapositiva. Tengan en cuenta que están exentas estas diapositivas de las referencias bibliográficas, es decir, la diapositiva 21 será referencias bibliográficas, ¿ya? Pero aquí tienen brevemente esto. Si quieren pueden hacerle capturita. Todavía no lo quiero socializar como les indico porque espero que no nos realicen más cambios, ¿sí? Espero que nos aprueben y ya lo socializaremos a la brevedad. Sin embargo, pueden tomarle captura para que ya puedan ir desarrollando también la evaluación sumativa, ¿sí? En total, 20 diapositivas, como les indiqué, 20 segundos por cada diapositiva, ¿de acuerdo? Y ya, eso brevemente. Ahora sí, abro un espacito para preguntas. Cuéntenme, ¿qué novedades tienen? Dina, vamos contigo. Magister, buenas noches, compañeros. Estaba revisando yo el listado que nos envió. Faltan algunos compañeros, Magister, de la lista. Por ejemplo, mi compañera Melissa no está en el listado, alguien más no está, como dos, tres personas. Entonces, para que nos dé revisando, porfa. Y lo que, Dina, un favor enorme, ¿ya? Después de que todos hayan revisado, envíame una listita, discúlpame que te haga trabajar, pero envíame una lista pequeña de cuáles son las personas que faltan, por favor, ah, ¿ya? ya, Ya, profe. Y otra cosa, yo llegué un poquito tarde. Lo que estaba hablando es de la sumativa 2, ¿verdad? no, de la uno, Dina. La 1, ya, gracias. Ujú. Ya, no te preocupes. Dos, Shirley, vamos contigo. Sí, justamente eso le iba a mencionar, profe. Estaba buscando mi nombre en la lista y no aparezco. No apareces, ya. Porfa, envíale un mensajito a Dina. Porfa, hagamos ahora ese ejercicio para sintetizar todos los nombres, porque si me pongo a apuntar ahorita, luego pierdo las anotaciones. Vamos, Evelyn, no sé si es que era el mismo caso. Sí, profe, el mismo, pero ya le Igual escribo el a la mío. compañera. Por favor. Igual el Cristian, mío. Igual el mío es el mismo caso. ya, No ok, tengo la lista. ok, Cristian. Gracias. A ver, ya. ¿Alguna otra novedad, chicos y chicas? ¿Está claro cómo van a realizar entonces? Ya, a ver, Gabriela. Buenas noches, profe. Bueno, solo por confirmar, a ver si comprendí bien. El tema que vamos a realizar esta portada del brochure es de lo de la sumativa 2, que sería la posverdad de, ¿o no?
No, ya, correcto, se me iba ese término. Recuerden que la sumativa 2 se trata sobre la posverdad, ¿sí? Sin embargo, lo que haremos en esta evaluación sumativa 1 es empezar un poquito a diseñar el brochure, que es ya un brochure completo para la sumativa 2. Esta vez solo es la portada. Incluso yo les mencionaba al inicio que los grupos son diferentes. Ustedes no van a realizar la sumativa 1 con el mismo grupo que van a realizar la sumativa 2, ¿sí? La primera va a ser un ejercicio para que luego ustedes al final del semestre ya desarrollen el brochure completo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que solamente es la portada, pero sí utilizamos el mismo tema se me fue otra vez, perdóname. Dime el tema de la sumativa 2 porfis. La posverdad en las elecciones 2025. La posverdad. Tengan en cuenta que ese tema abarca principalmente las asignaturas de deontología, ¿sí? Porque ustedes están revisando en deontología qué es la posverdad, ¿sí? Entonces, a partir de ese tema, es decir, el contenido no tiene que ver con mi asignatura, ¿de acuerdo? Va a ser, como les indico, un ejercicio de lo que será la evaluación sumativa 2, pero lo realizarán con otros grupos. Y para la evaluación sumativa 2 pueden ir rescatando algunos rasgos de lo que ya trabajaron en la sumativa 1. ¿De acuerdo? Ya, profe, entonces usted nos va a dar un tema para poder realizar las diapositivas, ¿no es cierto? No, el Las... tema sigue siendo la posverdad, Gabriela. Solamente que esta vez desarrollarán en diferentes grupos, ¿sí? Y no van a desarrollar el brochure completo, solamente la portada. Te veo confundida, Gabriela. Sí, o sea, bueno, ya le entendí lo del Blue Shore, pero, o sea, lo de las 20 diapositivas que hay que presentar para la sumativa 1, eso es lo que estoy confundida. ¿Qué tema se va a tratar en estas 20 diapositivas de su materia? Ya, a ver, vamos otra vez, ya no importa, no hay problema. Déjenme compartir nuevamente el documento. Ya, a ver, ustedes van a trabajar sobre el tema, es decir, el tema para diseñar la portada es el asunto de la posverdad en las elecciones, ¿sí? Sin embargo, la idea es que ustedes a partir del diseño vayan desarrollando la presentación. Es decir, dentro de las diapositivas estarán, por ejemplo, la elección de la escuela de diseño a partir de la cual ustedes se basaron para realizar su portada. Todo tiene que ver con diseño, excepto el contenido de la portada como tal, que va a ser sobre la posverdad en las elecciones. ¿Ok? ¿Ahí quedó claro? Sí, profe, ahí quedó claro, gracias. Ya, súper. Sí, háganle una capturita. Como les dije, no les quiero socializar todavía bien, porque temo que lastimosamente nos hagan cambios después, pero tampoco quiero retrasarlos y quiero que también vayan avanzando, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Creo que se están ahí chateando en el grupo que los veo riéndose. Dina, vamos. Magíster, sí, esto con respecto a los compañeros, yo sí les rogaría que por favor todos, ahorita que la profe nos está abriendo el espacio, que le pregunten, porque después hay veces que ustedes también están ocupados y yo preguntarles y de pronto no hay una pronta respuesta, entonces va a haber ese inconveniente de que no es que quieran ayudar y tanta cosa. Entonces sí les pediría de favor que le pregunten para despejar cualquier duda y de pronto también no estar molestando a cada momento. Gracias, Dina. Bien, bueno, como no tengo manitos levantadas, entonces ahora sí a ver, vamos Marisela, vamos, traten de que se Profe, les ocurra yo todas las entendí ideas. así. El tema es la posverdad. De la posverdad, los puntos que nos está mencionado tenemos que desarrollar sobre la posverdad. ¿Está bien? A ver, no entiendo, a ver, verán, vamos a ver, ya, con un ejemplo, déjenme compartirles pantalla. Voy a compartirles toda la ventana, ¿ya? Ay, esto no veo. A ver, espérenme. A ver, voy a Behance.
Ya, vamos a ver. Voy a buscar una portada. Ya. Entonces, bien. A ver, voy a incluso buscar una portada Bauhaus. Es algo que vamos a revisar hoy. Ya. Entonces, déjenme ver una ya. Esta puede ser. Ya. A ver, esperen. Necesito un tema particular para que ustedes me puedan comprender. Ya. A ver, quiero que vean esto de acá. Sí, esto de acá. Ya. Fíjense, en este caso el ejemplo es la portada de una película de Alex de la Iglesia, ¿sí? Se denomina La Comunidad Carmen Maura. Tiene rasgos de la escuela denominada Bauhaus, ¿sí? Que esto es lo que vamos a revisar hoy. El tema en este caso es la comunidad y es la portada de una película. Lo que yo quiero es que ustedes a partir de el tema de la posverdad, ¿sí? Puedan desarrollar, que ese sea su tema del desarrollo de la portada, ¿ok? Pero para este desarrollo de la portada, ustedes tendrán que utilizar elementos de diseño gráfico. Por ejemplo, los colores, la tipografía, la composición, ¿sí? Y algunos otros elementos como ilustraciones, por ejemplo, ¿sí? Las formas, etcétera. Es decir, en este caso, el tema, ¿sí? Para la construcción de la portada sí es la posverdad. Sin embargo, lo que ustedes van a desarrollar en la presentación es justificar la elección de cada elemento que ustedes colocaron dentro de su portada. Y allí ustedes van a justificar la elección de la escuela de diseño gráfico, la elección de las tipografías, la elección de los colores, la elección de las formas, la colocación de por qué escogieron cierta ilustración y no otra, por ejemplo. Sí, todo eso van a colocar dentro de la presentación. Allí me expliqué mejor, chicos. Así es. Sí, profe, ahí sí. Ya, ok, por favor. Igual entiendo que irán surgiendo preguntas. Vayan revisando también estas instrucciones que les he socializado el día de hoy y vayan desarrollando también el trabajo, sobre todo la portada, ¿sí? Ya lo último, digamos, será que ustedes puedan trabajar en la presentación para justificar la realización de la portada, ¿sí? Y entiendo que irán surgiendo más preguntas. Más bien, la próxima clase solventaremos de mejor manera mientras ustedes ya van realizando sus portadas, ¿de acuerdo? Mientras tanto, no sé si tienen preguntas, sobre todo las personas que tienen sus cámaras apagadas, Evelyn Quintero, Carmen Prado, Hele Cárdenas, Jefferson Díaz, y así todas las personas que tienen sus pantallas apagadas, sus cámaras, perdón. Dina. Magíster, en esta composición, bueno, de la portada, ¿solamente podemos utilizar Illustrator o también se puede añadir al Photoshop? Si ustedes gustan, pueden añadir el Photoshop. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, todavía no hemos alcanzado a revisar Photoshop, entonces realmente no lo he incluido. Pero si hay algunos que tengan la destreza de la utilización de esa herramienta, no hay problema. Gracias, Magíster. Ok. Bien, entonces, bueno, sí me interesa avanzar con el tema 4 hoy porque es también parte de la realización de la evaluación sumativa 1. Entonces voy a compartirles pantalla. Ya. A ver, igual hagan preguntas. Por favor, sería importante que vayan realizando sus preguntas. A ver, seguimos en la unidad 2, Fundamentos de Diseño y Comunicación Visual. Estamos ahora en el tema 4, que se trata sobre la evolución del modernismo al posmodernismo. Esta primera parte, en realidad,
se hace una fusión sobre el tema 4, subtema 4.1 y subtema 4.2, en donde hablamos específicamente de las escuelas de diseño. Sin embargo, nos funciona bien poder hablar desde el modernismo al posmodernismo e integrando las diferentes escuelas y movimientos artísticos para llegar a la conformación de las escuelas de diseño, ¿sí? Entonces, en primer lugar, revisamos el subtema 4.1 a partir de la evolución del modernismo al posmodernismo, ¿sí? Y entonces vemos, porfa, tengo un micro encendido. Gracias. Entonces, ¿qué revisamos en cuanto a la construcción histórica del diseño gráfico? Sí, hemos revisado un poco cómo utilizar las herramientas de diseño, algunos elementos que nos ayudarán a conformar estas piezas visuales, ¿sí? Como los afiches, en este caso las portadas del brochure, ¿sí? Etcétera. Incluso diseño para redes sociales, etcétera, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que el diseño se ha establecido a través de una construcción histórica, es decir, que no es que a partir de la utilización de diferentes figuras, ¿sí? Se ha logrado componer lo que hoy conocemos como diseño gráfico y lo que también se trabaja a partir de la diagramación, sino que las transformaciones sociales han ido generando, en primer lugar, los diferentes lineamientos para la construcción del diseño gráfico. Y asimismo, el diseño ha ido evolucionando dependiendo también de las diferentes situaciones sociales y culturales de cada época, ¿sí? El inicio del diseño gráfico, como veremos adelante, parte, digamos, un poquito del diseño gráfico, parte desde la imprenta de Gutenberg, ¿sí? En donde se logra establecer un modelo de tipos, que son estas cajitas en donde se colocan a modo de sello las letras. Sí, letra por letra se van constituyendo los impresos, hasta el uso de la inteligencia artificial para la constitución de diferentes piezas gráficas, ¿sí? Desde fotografías hasta piezas para redes sociales, afiches, etcétera, ¿sí? Y esta evolución va narrando cómo la creatividad se adaptó a cada contexto histórico. También podemos revisar que la modernidad, que es la primera partecita que vamos a revisar, ¿sí? Esta época, vamos a revisar un poco de historia también para que podamos comprender cómo va evolucionando o cómo ha ido evolucionando a través de la historia el diseño gráfico, ¿sí? Y es que la modernidad es una época en donde se puede establecer el nacimiento del diseño gráfico, ¿sí? Y la posmodernidad también, a ver, la modernidad prioriza de alguna manera la funcionalidad, ¿sí? Con uno de los movimientos o algunos autores también denominarían como la primera escuela de diseño gráfico. Sin embargo, hay otros movimientos que no se los puede dejar de lado que ya revisaremos. Y el constructivismo también, ¿sí? Mientras en el caso de la posmodernidad se trata de una ruptura de reglas establecidas en la modernidad, ¿sí? Que rompe reglas incluso con otro de los movimientos o escuelas de diseño gráfico conocidas como el art pop, ¿sí? Y la experimentación más digital a partir de la evolución de las herramientas tecnológicas y digitales, ¿sí? El día de hoy, es decir, las tendencias del diseño gráfico han ido evolucionando de manera que el diseño oscila, es decir, que no es permanente tampoco porque hay momentos de acuerdo a las tendencias también tecnológicas y de el establecimiento de escuelas de diseño gráfico o de expertos en diseño gráfico que logran establecer, por ejemplo, Pantone logra establecer que, no sé si ustedes han escuchado, pero el Pantone normalmente genera paletas de colores, ¿sí? Y año tras año lo que hace Pantone es establecer cuál es el color del año, por ejemplo, ¿sí? A partir de las tendencias que se van generando por el uso de diferentes elementos, ¿sí? Y entonces el minimalismo en la actualidad, a partir de que vivimos en la sociedad de la información, en donde tenemos publicidad en todos lados, el minimalismo tecnológico está, digamos,
en la actualidad, no de manera como tendencia, sino más bien también estableciendo esa competitividad a través de la limpieza de lo visual, ¿sí? La sostenibilidad, por ejemplo, algo que no se tomaba en cuenta antes, y la búsqueda de identidad también en un mundo en el que estamos todo el tiempo hiperconectados y estamos recibiendo información constante, ¿sí? Y entonces vamos a revisar el documento, el diseño gráfico entre la modernidad y la posmodernidad, un debate en tiempos de la globalización. Este documento es una tesis de la Universidad UNAM en México, ¿sí? Esta tesis es de Alan Maestro. La desarrolló en el año 2015. Sin embargo, a pesar de que es una tesis para una licenciatura, les recomiendo que la revisen toda. Yo solamente he colocado el apartado de la modernidad y la posmodernidad, pero es una tesis excelente, ¿sí? Que ustedes puedan revisar completa en el enlace. Bien, entonces partimos de la frase de que el diseño no solamente comunica, sino que dialoga con el tiempo que lo define, dependiendo de los contextos sociales, culturales, artísticos también de cada época y las expresiones humanas también, como vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar entonces con el periodo de la modernidad en esta clase. La próxima clase revisaremos el periodo de la posmodernidad, ¿sí? La modernidad, como les indicaba anteriormente, se conforma o se establece como una de las más grandes escuelas de diseño y de arquitectura, o más bien de diseño gráfico y de diseño arquitectónico, que es la escuela Bauhaus, ¿sí? Les mencioné anteriormente que esta escuela suele exaltarse hacia algunos autores como la primera escuela de diseño gráfico y de arquitectura. Sin embargo, también les mencionaba que existen algunos movimientos que vamos a revisar a continuación que no pueden dejarse de lado por los lineamientos que van construyendo para el diseño gráfico también, ¿sí? Y entonces hablamos, ¿no es cierto?, de la posmodernidad desde dos diferentes aristas, desde lo positivo y desde lo negativo, ¿sí? Cómo hay una discusión de la dualidad de la modernidad a partir de, por ejemplo, a ver, primero contextualicémonos en la historia, ¿sí? La modernidad se abre a partir de la decadencia de la Edad Media, ¿sí? ¿En dónde? ¿En qué constituía? Seguramente en historia ustedes revisaron, ¿sí? Que en la Edad Media lo que sucedía era que existía un liderazgo y lineamientos políticos, económicos implantados por la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, que allí existían algo así como una dictadura de la Iglesia Católica, en donde se dejaba de lado los avances científicos, la literatura que sea protestante, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, lo que se busca a partir del modernismo, es decir, la siguiente época, ¿no es cierto?, que continúa luego de la Edad Media, es una evolución de la sociedad, la ruptura de la Edad Media, ¿no es cierto?, del oscurantismo a partir del Renacimiento, ¿sí? Y entonces, para comprender este concepto de la modernidad o del modernismo, se lo ve desde dos puntos de vista, desde la decadencia, como les decía, y por otro lado, desde el progreso. ¿Qué significa romper con todo lo anterior? Es esta palabra del modernismo. Por un lado, significa que se agotó, digamos, la época anterior y se busca repetir lo antiguo, pero con características mínimas distintas. Sin embargo, otros autores sí o incluso otros movimientos dirían que el modernismo significa renovar, es decir, la ruptura de la época oscurantista, ¿sí? Y el progreso, es decir, trascender, ¿sí? A partir de eso. Y entonces, finalmente, a lo que llega el autor de la tesis, que es Alan Maestro, es que se puede generar una unión de lo antiguo con lo nuevo para
trascender, ¿sí? Por ejemplo, construir una racionalización libre de errores, es decir, sí regresar a ver a lo anterior, pero para no cometer los mismos errores. Por otro lado, el acceso a la naturaleza como fuente del conocimiento. Aquí, por ejemplo, están movimientos distintos, más bien, ya lo vamos a ver a qué me refiero un poquito con esto, ¿ya? Lo otro, la garantía de salvar de los prejuicios y librar a la humanidad de la ignorancia que había contaminado toda forma de ser. Es decir, que en la época oscurantista se realmente callaron muchas voces que no permitían los avances científicos y otras miradas críticas a la Iglesia Católica, ¿sí? Puesto que era un poco lo que se vivía en la época de la Edad Media. Bien. Entonces, ¿cuáles son las primeras nociones modernas? ¿Sí? ¿Y cuándo surgen? Surgen entre el siglo XV y el siglo XVIII, que es donde se va desarrollando también el Renacimiento y va evolucionando, va trascendiendo un poquito más allá del Renacimiento. ¿Sí? Y esta modernidad surge a partir del siglo XV, sobre todo con la caída de Constantinopla, ¿sí? Es decir, la caída un poco del imperio romano, ¿sí? Que impulsa la búsqueda de nuevas rutas comerciales y asimismo la búsqueda del renacimiento. Esta caída de la ciudad de Constantinopla, ¿no es cierto? En donde digamos, el duro, por decirlo de alguna forma, era Constantino, ¿sí? Y lograba también establecer diferentes estas normas, ¿no es cierto? Que tenían que ver con la religión católica y que imponía a la vez las normas de las rutas comerciales y de cómo funcionaba la economía en ese momento de la historia. Entonces, pasamos a la época del Renacimiento. Esta caída de Constantinopla finaliza o acaba en la época del Renacimiento, del resurgir, de la finalización de la época de la Edad Media a vivir la era de la modernidad, ¿sí? Y entonces en el Renacimiento existe por ese tipo de omisión, ¿sí? O de prohibición más bien de estas rutas económicas, surge una fusión cultural entre Oriente y Occidente, ¿sí? Y es decir, esta búsqueda de las nuevas rutas hace que exista esa fusión cultural, esa combinación de culturas o también, digamos, eh, intercambio cultural, ¿sí? Y haya un resurgimiento del arte clásico, pero esta vez a partir del humanismo. Este renacimiento hace énfasis en el individuo, es decir, ustedes aquí en el caso del arte revisarán obras, ¿sí? En donde hay desnudos, ¿no es cierto? En donde se exalta la imagen del ser humano en general, ¿sí? Pero también uno de los avances indispensables es el uso de la razón y ya no de cuestiones más subjetivas o idealistas, ¿sí? Como principalmente se mencionaba en ese entonces los lineamientos de la religión en general, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede en esta época en cuanto al diseño gráfico? Que se parte de la invención de la imprenta de Gutenberg. Anteriormente o antes de Gutenberg ya existían otro tipo de imprentas. Sin embargo, no establecían la calidad y la tecnología que desarrolla Gutenberg, ¿sí? Y aquí podemos revisar el surgimiento de la tipografía a partir de los tipos. Me parece que sí les indiqué, pero igual les voy a indicar, ¿ya? Cómo era o cómo funcionaba la imprenta de Gutenberg. A ver, mejor les voy a compartir toda la pantalla. Ya. Entonces, como ustedes pueden revisar para poder imprimir, ¿no es cierto? Esta era como una prensa que, bueno, aquí pueden ver un poquito el funcionamiento, ¿sí? En el que colocaban grandes pliegos de papel, ¿sí? Situados en columnas a partir de tipos. ¿Qué son los tipos? Estas cajitas, déjenme ver si encuentro uno más grandecito.
Ya, aquí creo que se puede ver mejor. Bien, estas cajitas que juntadas logran construir cuerpos de texto, títulos y cuerpos de texto, básicamente, ¿sí? Entonces, a partir del uso de estos tipos es que conocemos al día de hoy las tipografías, ¿sí? A partir de la combinación de estos tipos y vamos estableciendo ya en cuanto a su forma, en cuanto a su función, las diferentes tipografías. Las primeras tipografías que utilizaba Gutenberg estaban relacionadas principalmente a la tipografía gótica, que fue creada en el contexto de la Edad Media, ¿sí? De la iglesia incluso. Y entonces también se utiliza para combinar con las tipografías el uso de grabados y xilografías. ¿Qué son las xilografías? Este dibujito que yo les coloqué o esta ilustración que yo les coloqué por acá es una xilografía, que es una técnica de impresión. ¿En qué se basa la técnica de la impresión? Es algo muy parecido a los tipos. Como ustedes pueden ver, los tipos, ¿no es cierto? Se les llena de tinta y se hace como una forma de sello, ¿sí? Asimismo, la xilografía, sin embargo, está enfocada en la ilustración, en donde se tallaba, ¿sí? Yo recuerdo que un profesor, a propósito de esto, nos hacía, miren, aquí está. A ver, déjenme abrir. Ya. A propósito de esto, un profesor en la Faxo nos hacía tallar un jabón con nuestro nombre y luego establecer como un sello, ¿sí? Pero recuerden que la xilografía o que los sellos normalmente se se me fue la palabra. Bueno, se dibujan o se grafican de manera o al revés para que al momento de imprimir la impresión esté correcta, ¿sí? Asimismo funcionan las xilografías, digamos, es la versión de las tipografías, pero en imagen. Y así logran constituir a modo de sello las ilustraciones para acompañar a los textos, para la imprenta de Gutenberg también. Volvamos entonces acá, ¿ya? Y así logran ilustrar los textos, es decir, a pesar o además de que también se colocaban textos en los diferentes documentos, ahora también estaban acompañados de imagen a partir de este tipo de impresión, como es la xilografía. Ahora bien, les mencionaba que la tipografía de Gutenberg, ¿sí? Estaban inspiradas en las tipografías romanas y en las góticas, ¿sí? Y estaban inspiradas en la caligrafía clásica, es decir, estas tipografías como ustedes las ven con estos diferentes ornamentos ayudan mucho a la lectura y es por eso que se construyen también de esa manera. Por eso recuerden, cuando revisábamos las tipografías, yo les decía que las tipografías en su forma también comunican, ¿sí? Visualmente, yo les decía y les mostré el afiche de Thriller, donde digamos que era un poco más visible esa comunicación a partir de la forma, donde la tipografía era tenebrosa, parecían como brochazos de sangre, por ejemplo, ¿sí? Y entonces esa forma también va comunicando. ¿De acuerdo? Y están otras tipografías enfocadas tal vez en una mayor legibilidad para impresos y otras a una mayor legibilidad enfocadas hacia lo digital. ¿Sí? Ahora bien, ya. ¿Qué sucede también en este momento de la historia? Que hay avances en la ciencia y la tecnología, así como la imprenta de Gutenberg fue uno de esos avances científicos, ¿sí? Aquí se destacan de manera general histórica, no en el diseño gráfico, figuras como Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, que desarrollan diferentes teorías matemáticas, científicas, ¿no es cierto?, que desafían estos dogmas religiosos de la Edad Media y que van promoviendo el método científico como lo conocemos el día de hoy. Y esto es importante comprenderlo porque
También sobre la evolución de las escuelas, a pesar de que tenemos algunos rasgos, ¿no es cierto? Se va estableciendo también el academicismo del diseño gráfico, es decir, de pensar también cómo construir más allá de lo bonito, es decir, esta tipografía me pareció bonito y yo le voy a poner ahí, ¿no es cierto? Pensar desde la racionalidad cuál es la función de cada elemento que se coloca en un diseño visual, ¿sí? Y entonces surgen también cambios socioeconómicos que van afectando asimismo a la evolución del diseño gráfico. Aquí se da una importante ruptura en la distribución y la organización social, ¿sí? Se rompen se da el declive del feudalismo, que era esta organización a partir de la agricultura o de las tierras, ¿no es cierto? Y se da un surgimiento de la burguesía, que no es más que la comercialización, principalmente enfocados en ese sentido. Y la burguesía se genera o se construye como una clase social. Y a partir de esta clase social de la burguesía se da el auge del capitalismo incipiente. Eso en la modernidad, ¿sí? Ya vamos viendo en la posmodernidad cómo va evolucionando esto también y cómo se van acrecentando algunas características publicistas más bien del diseño gráfico, ¿sí? Y entonces se da la primera revolución industrial en el siglo XIX, o más bien a inicios del siglo XIX, ¿sí? En donde ya se dan los inicios de los cambios en cuanto al diseño gráfico, ¿sí? Aquí existe una nueva cosmovisión que va rigiendo la cotidianeidad, ¿sí? A partir de el progreso de lo social, el progreso de lo económico, el progreso de la tecnología incipiente también y la realización humana. Tengamos en cuenta que esta realización humana va a exaltar también las diferentes obras de arte que se van generando durante esta época de la historia, ¿sí? Y se generan piezas como la que ustedes pueden ver acá, que es de Jules Cheret, ¿sí? Teatro de la Ópera Carnaval de 1892 y 1896. Pueden revisar, digamos que se van utilizando en primer lugar la combinación de técnicas artísticas como la ilustración, ¿sí? Y que se va exaltando más allá de los elementos, por ejemplo, religiosos, ¿no es cierto? Elementos de la humanidad. Aquí ya tenemos diferentes elementos que se utilizaban incluso en la época del renacentismo, pero principalmente en las corrientes artísticas, como las flores, lo ornamental, ¿sí? Que vamos a ver cómo va a ir evolucionando ese cambio de lo ornamental por lo funcional, ¿sí? Y también tiene uso de colores primarios y ligeramente secundarios, ¿sí? El amarillo y el azul, incluso algunos tonos de rojo que se encuentran por acá, ¿sí? Pueden ver que se van ubicando y combinando para construir este tipo de piezas. Y asimismo, las tipografías, ¿sí? Que ya van evolucionando también a partir del desarrollo y la construcción de las diferentes piezas gráficas. Ahora bien, ¿qué elementos tenemos también dentro de este contexto histórico? Tenemos, por un lado, el uso de la ilustración, como partiendo de estas técnicas como la silografía, ¿sí? Sin embargo, aquí revisamos cómo la razón se utiliza como herramienta contra la ignorancia, ¿sí? Es decir, la crítica del Renacimiento fue muy fuerte hacia la época oscurantista, en donde se generaban ideas de la religión, ¿sí? Y también existían diferentes corrientes autoritarias. Por eso les decía que digamos, esta época de la Edad Media también podían comprenderse como dictaduras de la Iglesia Católica, ¿sí? Y aquí se visibilizan figuras como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que también fueron, ¿no es cierto?, que también fueron quienes establecieron este método científico, ¿sí? Lo siguiente, ¿qué es lo que sucede? La revolución industrial, es decir, las máquinas a vapor, todavía no como tal, el tren, ¿sí?
a vapor, sino que algunos tipos de máquinas a vapor que van ayudando a la producción en masa, es decir, a la producción en cantidad, sobre todo en los espacios urbanos y también a partir de la necesidad del manejo de la máquina a vapor y cómo se va organizando política, económica e ideológicamente el mundo, va surgiendo una nueva clase social que es el proletariado, que hace que funcionen estas máquinas en la revolución industrial y que a la vez son las clases sociales que se encuentran en la pirámide, en la parte más baja de la pirámide más bien, ¿sí? Y que sirven a la clase burguesa. Ahora bien, lo siguiente, a partir de este surgimiento del proletariado, aunque ustedes comprenderán diferentes ideas dentro de la Revolución Francesa, logra también darse algunos ideales como la libertad, la igualdad y la fraternidad, es decir, una protesta, ¿sí? Una contradicción hacia la explotación laboral, las primeras ideas, ¿sí? Aún no como lo conocemos ahora, ¿sí? Pero también se parte de la influencia en reformas liberales e independencias latinoamericanas, ¿sí? Es decir, la Revolución Francesa va generando a nivel del mundo también diferentes impactos que van a resultar en las guerras mundiales, ¿sí? Y que, por supuesto, que tienen que ver con el diseño. Lo siguiente es el pensamiento crítico. Y allí algo que establece en la tesis que estamos revisando ahorita es que el diseñador gráfico no solamente es una persona que crea cosas bonitas, ¿sí? Por eso también hacíamos una diferenciación entre el arte y el diseño, ¿sí? Porque el diseñador debe tener pensamiento crítico que haga que sus piezas logren sí tener funcionalidad, por supuesto que sí, pero también establecer a partir de esta responsabilidad de comunicar también a partir de un pensamiento crítico. Aquí, en el caso del desarrollo del pensamiento crítico, se abren paso Hegel, Kant y Marx, que van cuestionando la relación entre el individuo y la sociedad y están establecidos principalmente buscando generar el versus al materialismo, perdón, al idealismo. ¿Qué es el materialismo? El idealismo comprendido como estas características de la Edad Media y ellos establecen que exista lo real, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede dentro de, por ejemplo, la distribución del mundo en clases sociales, ¿sí? Y como también a partir del proletariado de esta clase, ¿no es cierto?, puede establecerse una comunicación incluso ideológica, ¿sí? De defensa de los, bueno, todas las ideologías de izquierda, ¿sí? Ahora bien, ¿qué característica va adquiriendo el diseño gráfico? Va adquiriendo la idea de generar una producción masiva y publicista de las piezas visuales, ¿sí? Sin embargo, a ver, primero empecemos por Jules Cheret y Henry de Toulouse, ¿sí? Ellos realizan carteles litográficos. ¿Qué son los carteles litográficos? Quiero mostrarles también. Vamos. A ver. Ya. A ver. Ejemplo, aquí está Jules Cheret. Déjenme abrir por acá. Ya. Revisen, ¿sí? Estos carteles litográficos, por ejemplo, primero parten de las mismas, los mismos conceptos y elementos del Renacimiento, así como vimos en el primer afiche. La utilización de flores, los colores primarios del rojo, el amarillo, ¿sí? Y las tipografías también, pero aún con diferentes rasgos no formales, ¿sí? De las escuelas del diseño gráfico. Déjenme volver a la diapositiva.
Y entonces, ¿qué sucede? Que utilizan colores vibrantes y composiciones dinámicas, pero están enfocados en promocionar espectáculos. Por ejemplo, la feria que les indiqué anteriormente, ¿sí? Es decir, se va generando el concepto de publicidad a partir de estos elementos visuales. Por ejemplo, de difundir obras de teatro, de entretenimiento, etcétera, ¿sí? Y entonces ya se logra conceptualizar el incipiente diseño gráfico para la publicidad, ¿sí? O los diferentes rasgos, porque aún no existía como tal el diseño gráfico. Ahora bien, a partir de William Morris, que tienen acá una pieza de William Morris, se hace una crítica a esa publicidad o al uso de lo visual para hacer publicidad. Por eso, en rechazo a esta industrialización y tratar de enfocar toda la publicidad al entretenimiento, por ejemplo, o incluso a la ideologización, van generando diseños artesanales como este, con motivos orgánicos, en algunos casos tipografías más ornamentales, es decir, que querían guiar también al diseño gráfico más hacia el arte, ¿sí? Sin embargo, también a partir de este rechazo a la industrialización existen otras corrientes, como la escuela constructivista rusa. Y este es el primer movimiento que ya va creándose a partir de diferentes elementos gráficos y visuales, como lo conocemos el día de hoy, ¿sí? Se da entonces la crisis de este periodo de la modernidad para establecerse, ¿no es cierto?, la globalización. Este periodo de la modernidad comprende desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Que se da un periodo de globalización a partir de la división del mundo, ¿sí?, en capitalismo y socialismo, ¿sí? O comunismo también. Y entonces existe la segunda revolución industrial, donde aquí sí, a partir de la utilización de estas máquinas de vapor, se dan avances como el ferrocarril, también la electricidad y asimismo estos avances comunicacionales. Me gustaría que puedan revisar bien cuáles son los detalles de este afiche que coloco aquí, que se denomina El hombre de la cámara de Siga Bertov, ¿sí? Cuéntenme un poquito qué características, a propósito de todas las otras piezas que acabamos de revisar, cómo se ven o qué diferencias tienen con las otras piezas que acabamos de revisar. Dina, vamos contigo, por favor. Magíster, la tipografía. Ya, eso es una cosa súper, súper importante. Bien, Dina. Ya vamos a explicarlo más adelante. ¿Qué características más vemos? Los espirales. Ya, el uso de la espiral. ¿Saben qué? Dejé de compartirles diciendo que ya no pueden verlo. A ver. Ahí sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver en este afiche? La textura, Ya, también sí, por supuesto, tiene textura. ¿Qué más, chicos? Cristian Palaguay, ¿qué más vemos por aquí en este afiche? Lo que yo veo es una imagen con más dimensión. No sé si tal vez esté Sí, bien. por Ujú. supuesto que sí. Dina, vamos nuevamente. Magíster, Melissa Gonzambay tiene dañado el micrófono y ella menciona que el uso del fondo que se incorpora ya en las imágenes. Ya, también, sí, también. Aunque todavía no hay una distribución como tal de los elementos. Tanto, ya vemos cómo se va construyendo. Evelyn Amaguaña, ¿tú qué ves en este diseño?
Perdón, dicen, no le escuché. Es que estoy con mala conexión. Yo te escucho muy, muy claro. ¿Qué características podemos ver en este diseño, incluso a partir de los elementos que ya hemos revisado en otras clases? Em, la tipografía, ¿Qué tiene la tipografía? ilustraciones, también ¿Qué características tiene la tipografía, Evelyn? sin serifa. Ya, súper, súper. Bien, bien, Evelyn, muchas gracias. Lourdes. ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches. Se podría decir que o sea, la persona que le vemos en la imagen se distribuye y se acopla con las letras. Ya, sí, también. Hay una cosa que podemos ver incluso a partir de la figura. Cristian, vamos a ver. ¿Qué nos dices tú? Justo a eso me refería yo también, que se aplique eso de las leyes de Gestalt, porque en sí la imagen no está completa, pero se organiza. Ajá, entendemos como un todo, ¿cierto? El cuerpo de esta mujer. Ya, pero partiendo de esto que nos menciona Cristian, también podemos ver cómo se da una primera utilización de la fotografía, ¿sí? En las anteriores ilustraciones o en las anteriores, perdón, piezas visuales, veíamos ilustraciones a partir de la silografía. Esta vez ya tenemos fotografía, chicos y chicas, a pesar de que es una calidad muy, muy, muy baja, ¿sí? Pero ya podemos partir de collage. Es el primer avance tecnológico que tenemos en el diseño gráfico, ¿sí? Anteriormente no teníamos tecnologías como para hacer un diseño como el día de hoy en el computador. Estos carteles se realizaban a partir de, por ejemplo, recortes, ¿sí? O a partir de, en este caso, ¿no es cierto?, recortes de fotografías o construcción o dibujo con pincel, etcétera, ¿sí? Estaba vinculada el diseño gráfico al uso del arte. Todavía no se desvincula. Incluso el diseño gráfico empieza por los movimientos artísticos, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso del constructivismo ruso? Sí, a ver, antes de eso. Llegamos al constructivismo ruso a partir de cómo está constituido el mundo, ¿sí? Y de las guerras mundiales. Posterior a la Edad Media. Sucede la Primera Guerra Mundial entre los años de 1914 y 1918. ¿Qué pasa aquí? Se da la caída de los Quiero imperialismos, hacer un ¿sí? trabajo, dice. Ujú. Lourdes, tienes tu micro encendido. Gracias. Bien, entonces se da la caída de los imperios, ¿sí? Y surge la URSS, ¿sí? La Unión Rusa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede de repúblicas soviéticas? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ya existe una forma de ideología sobre la forma en que se va a comunicar. Por eso incluso vemos este tipo de piezas gráficas que acabamos de ver. Y asimismo se da la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Sucede el asunto mundial del Holocausto, bombas atómicas, el ascenso de Estados Unidos y sobre todo también de la URSS como superpotencias. Luego, en el posmodernismo se establece todavía a partir de la Guerra Fría, pero digamos en el modernismo únicamente hablamos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero también se lleva a cabo una crítica a este proceso, a este progreso industrial, ¿sí? Es decir, a que estos avances tecnológicos y el capitalismo van generando desigualdades y se van estableciendo los conceptos de vender publicidad para ideologizar, para el consumismo en el caso del capitalismo, ¿no es cierto? Y también se llega a la crítica de las desigualdades sociales por esta división ya amplia del mundo entre clases sociales y también la alienación. Aquí los principales exponentes de la historia, ¿no es cierto?, son Lyotard y Habermas. Ahora bien, vamos avanzando. Ya.
¿Qué sucede con la escuela constructivista o con el movimiento del constructivismo ruso? Que tiene estas características. Primero, que podemos ver la utilización de colores primarios o colores básicos también, a pesar de que no estaba establecido de alguna manera. ¿Sí? Sino que tenían a disponibilidad, digamos, y que también propagandísticamente genera un impacto brutal la utilización de estos colores. ¿Sí? El rojo, el azul, el amarillo también utiliza esta escuela. En este afiche no, pero ustedes pueden revisar también otro tipo de afiches, googleando constructivismo ruso, escuela de diseño. ¿Sí? Obviamente está en ruso, por supuesto, pero van utilizando lo que nos decía un compañero, también las dimensiones para sobreexaltar mensajes. Aquí sí ya se busca ideologizar, puesto que hablamos de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿sí? De la URSS, en donde se llevaba a cabo estas primeras publicidades o incluso propagandas, ¿no es cierto?, del constructivismo ruso. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que se utiliza es el fotomontaje. Ustedes pueden ver aquí ya se ve más claramente la utilización de una fotografía a modo de collage, puesto que no está únicamente pegada a la fotografía, sino que asimismo está recortada, por ejemplo, ¿sí? Y bien, tenemos, así como nos decía Dina, me parece, se logra establecer la tipografía sans serif, es decir, que no tienen serifa. ¿Sí? Pasamos de estas tipografías que se establecieron en la Edad Media, las góticas, ¿no es cierto? Las romanas, a partir de el establecimiento de las Biblias, por ejemplo, ¿sí? Y la difusión de este tipo de elementos a una tipografía que tiene un mayor impacto en formatos grandes, ¿sí? Porque, y aquí es que quiero que comprendan también cómo se van construyendo los lineamientos del diseño gráfico. En el caso de las vallas publicitarias, la mayoría de veces ustedes verán que la tipografía, desde ahora en adelante van a fijarse en las vallas publicitarias, que las tipografías utilizadas en ese tipo de soportes son sin serifas, porque en escalas grandes ayuda o aporta a la lectura, ¿sí? De mejor manera. En este caso, se utilizan así también diferentes formas para sobreexaltar los mensajes, formas geométricas, ¿sí? Para comunicar, en este caso del constructivismo ruso, ideales revolucionarios. Era ya realmente una crítica frente al capitalismo. Y podemos ver exponentes como Elischi y Alexander Rodchenko, que es el creador de esta pieza, que es una de las más reconocidas del constructivismo ruso. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar entonces, bueno, más bien quiero también que podamos ver otro tipo de afiches o obras del constructivismo ruso. A ver. Bien, la característica también del diseño del movimiento, ¿sí? Del constructivismo ruso, por ejemplo, es utilizar, déjenme abrir, a ver, ya, es utilizar, por ejemplo, líneas rectas y tipografías cuadradas, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Tienen esta forma geométrica y la utilización de estos colores básicos. Sobre todo en el caso de este color como habano, ustedes pueden darse cuenta que es por el tipo de impresión que existía en ese momento. El blanco, en el caso de la impresión, es la ausencia del color, ¿sí? En este caso, la ausencia del color, como el papel era de este color como de periódico, la ausencia de color era habana, ¿sí? Y por eso se generaban este tipo de combinaciones y principalmente estaban enfocadas, como les mencionaba, a ideologizar. Por ejemplo, hay varios diseños en los que incluso se encuentra Lenin, ¿sí? Miren este de acá. A ver, déjenme revisar acá. Bien, abramos este. Ya.
en donde se exaltan las figuras de los referentes de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Y obviamente de los cabecillas, por decirlo de alguna manera, de este espacio, ¿no es cierto?, en el mundo, en la organización del mundo, por un lado, ¿no es cierto? Entonces se van utilizando este tipo de elementos. Vamos a ver. Están enfocados, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la guerra, en la pelea contra el capitalismo o en la lucha contra el capitalismo. Aquí nuevamente tenemos este tipo de figuras, ¿no es cierto?, de las fotografías o las ilustraciones también, la organización geométrica, ¿de acuerdo?, en los que van conformando, ¿no es cierto?, los diferentes lineamientos del diseño gráfico. ¿Ya? Entonces, este tipo de escuela ustedes la podrán adaptar o podrán tomar su referencia para desarrollar su portada. Ahora bien, vamos a pasar entonces a la siguiente escuela. A ver. Bien, siguiente escuela, ¿sí? Es The Style, que parte de la revista The Estilo, también en español, Estilo, ¿sí? Aquí, a partir de todo lo que hemos revisado, esta escuela busca establecer formas concretas, ¿sí? Incluso de manera crítica, ¿sí? Ustedes pueden ver que los diseños o diferentes elementos que, ojo, no solamente en el caso de The Style y de la siguiente escuela que vamos a revisar, que ya es Bauhaus, se enfocan digamos, un poco en la composición gráfica, pero también en lo arquitectónico, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y en el caso de este, busca generar figuras abstractas, ¿sí? Con los colores primarios nuevamente. Tenemos la ausencia de color, que es en blanco, la utilización del color negro también y los colores primarios como el azul, el amarillo y el rojo. Pero también aquí se suma otra característica que es un dato no menor para el diseño y es la composición a partir de una retícula modular. ¿A qué me refiero brevemente cuando hablamos de retículas? Vamos entonces nuevamente a Google. Retículas. Retículas modulares. ¿Ya? Cuando avancemos a el apartado de la diagramación, ¿no es cierto?, para impresos, principalmente porque también se utiliza construcción de diseños para digital a partir de retículas, podrán ver, por ejemplo, una cosa como esta, ¿ya? En donde se establecen estas líneas guía, recuerdan que veíamos en la última clase en Ilustrador, líneas guías para poder componer o para poder crear diferentes piezas gráficas. Por ejemplo, para utilizar la jerarquía de la información. Déjenme ver, siento que no me ayuda mucho esta pieza. Vamos a buscar otra. Ya, veamos este que justo es un libro. Ya, no se lee tanto. A ver. Magíster, Ya, disculpe, está compartiendo. sí, ¿no están viendo ustedes? No, no, Magíster. Sí se ve, A ver, profe. ¿qué se ve? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo el Google? La lámina de Piet Mondrian. Ah, ok, vamos a ver. A ver. Ya, vamos a Google, ¿ya? Entonces, bien. A ver, déjenme tratar de encontrar ejemplos.
que no encuentro un ejemplo que me convenza tanto. Pero bueno, creo que voy a partir sobre los que tengo por acá. Ustedes pueden ver un poco cómo la diagramación a partir de las retículas, es decir, de estas líneas guía que colocábamos en la clase anterior para cuidar los márgenes, ¿no es cierto? También estas líneas guías nos pueden ayudar para construir retículas que en realidad están construidas a partir de estudios que ayudan a revisar cómo se compone de manera jerárquica y a partir de la visualización de piezas gráficas, cuál es la dinámica de consumo de estas piezas gráficas. Voy a, por ejemplo, a ver, déjenme buscar otro tema para explicar esto. Mapas de calor para diseño gráfico. Todo lo que consumimos está estudiado, ¿sí? Ejemplo, en el caso de un sitio web, ustedes pueden revisar este mapa de calor que sirve para saber a dónde se dirige la vista constantemente del consumidor. Por ejemplo, la vista principalmente en este caso, que me parece que puede ser un diario, ¿sí? Por ejemplo, está planteada para que, o más bien está enfocada a través de este estudio de mapas de calor, porque la mayoría del público consume principalmente el título. Recuerden que también revisábamos el semestre anterior en tecnologías de la comunicación, ¿no es cierto? Cómo se construyen las noticias. Y es que en la primera parte de las noticias, el titular y asimismo el lead tienen el gancho para que el lector, en este caso, siga leyendo la noticia, ¿no es cierto? Y entonces este tipo de retículas nos ayudan a partir también de estos mapas de calor a construir diseños que vayan a consumirse de manera adecuada, ¿sí? Entonces, con esto, ¿a qué voy con la escuela de Steele? ¿Sí? A que a partir de este tipo de diseños con formas muy básicas, un aporte hacia el diseño gráfico es la construcción de estas retículas modulares o no necesariamente la construcción, sino una referencia para que luego en el diseño gráfico se establezcan las retículas como forma de creación de las piezas visuales, ¿sí? Aquí los representantes son Piet Mortian y Theo van Desburg. Ahora, a ver, vamos a revisar un poquito también de esta escuela para que puedan encontrar las diferentes características y la relación que tienen con la arquitectura. Pueden ver entonces cómo esta escuela, a partir, ¿sí?, de unas líneas generales ya establecidas dentro de la sociedad y partidas y socializadas a partir de una revista conocida como Estilo, ¿sí?, logran realizar diferentes piezas arquitectónicas, ¿sí?, o diferentes piezas de ingeniería, también como esta silla que pueden ver acá, que se compone o que se realiza a partir de este tipo de movimientos. Tiene, por ejemplo, líneas rectas, figuras geométricas, que es la característica de esta escuela, y la figura geométrica central, ¿no es cierto? Es el cuadrado y el rectángulo para la creación de este tipo de piezas. Y asimismo los colores primarios, acompañados, por supuesto, del color negro y asimismo de la ausencia de color, que es el blanco, ¿sí? Miren las diferentes características. Incluso, digamos que en el momento en que se va desarrollando esta escuela, también se va planteando, y es por eso que comparte características con la siguiente escuela que vamos a revisar, que es la escuela Bauhaus, ¿sí? Esta escuela Bauhaus logra establecer, por un lado, la diferencia, o más bien recoger estas características de diseño que tienen el constructivismo ruso, así como de Steele, ¿sí?, para lograr establecerlo en una escuela de diseño, en donde incluso a partir de la industrialización se logran producir diferentes piezas visuales, pero en masa, ¿sí? Es por eso que establecen lineamientos para que
las personas que asistan a esta escuela, porque esta sí fue como una escuela académica, ¿sí? Que revisábamos, incluso yo les colocaba acá en la diapositiva del modernismo, esta escuela Bauhaus, que parte de formas geométricas más allá del cuadrado, rompe, ¿no es cierto?, con esta escuela de Die Stil, con la figura geométrica cuadrada o de rectángulos, y también utiliza formas como el círculo, el triángulo, y utilizará diferentes características que ya se tomaban en cuenta asimismo en el constructivismo ruso, ¿sí? Bauhaus fusiona el arte y la funcionalidad, es decir, el diseño gráfico parte también de la funcionalidad de las piezas visuales, asimismo como si funcionaba en el constructivismo ruso, no así en Die Stil, que eran como piezas más artísticas, abstractas, con estas formas rectangulares siempre y colores básicos, ¿sí? Y que también Die Stil, y ahí se me pasaba un poco mencionarles, la intención, ¿sí? A pesar de que ustedes pueden decir, yo hago esto en 5 minutos en Illustrator, ¿sí? Pero la intención de esta escuela era establecer lo objetivo, es decir, así como Copérnico y Galileo Galilei, ¿no es cierto?, decían que todo lo que existe debe ser comprobado metodológicamente a través del método científico, asimismo en el diseño gráfico, es decir, que esto es lo real, esto es lo concreto, figuras cuadradas, ¿no es cierto? No figuras tal vez como en el constructivismo ruso, por ejemplo, que se exalte o que se idealice un personaje, sino que se establezcan figuras y colores primarios que existen. Sí, esa es la crítica un poco de esta escuela. Ahora bien, la Bauhaus logra fusionar eso y por eso también tiene mucho parecido con Die Stil e incluso un poco con el constructivismo ruso, como ustedes pueden ver, la utilización, ¿no es cierto?, con diferentes grados de rotación también en los textos, pero también el establecimiento de otro tipo de formas geométricas, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Se fusiona el arte y la funcionalidad de las piezas. Y esta funcionalidad también puede partir del constructivismo ruso. Me desvío un poquito, pero a esto iba, ¿sí? Como en el constructivismo ruso la funcionalidad sí era ideologizar, ¿sí? A sobre todo los países que se alineaban a la URSS, ¿sí? Y a partir de esto también se da un enfoque ya no tan saturado y un enfoque un poquito más cercano para esa época al minimalismo y su enfoque en la simplicidad. ¿Qué características podemos ver aquí, chicos y chicas? Puede ser, ustedes díganme, a partir de las que hemos ya revisado en las otras dos escuelas o más bien otras características nuevas. ¿Qué pueden ver aquí? Gabriela, ¿qué ves en esta pieza? Edwin, vamos contigo, por favor. Edwin, creo que está encendido tu micro, pero no se te escucha, Edwin. Porfa, trata de solventar este asunto o escríbenos también al chat, porfa, ¿ya? Discúlpeme que no te dé paso, pero no nos escucha ni te veo tampoco. Vamos, Dina, por favor. Magister la tipografía con serifas. Ya, no es una característica tan puntual del Bauhaus, pero en este caso sí tiene serifas. Carmen. Buenas noches, profe. Son las formas como están aplicadas. Ejemplo. Por ejemplo, están mezclados círculos con líneas y están en
no recta, sino inclinada. Ajá, exacto. Tienen una ligera rotación, ¿cierto? Bien, a pesar de que ustedes se dan cuenta, en el constructivismo ruso, por ejemplo, la característica principal, a pesar de que en algunos casos sí se utilizaban como en el Bauhaus, esta forma de la colocación de las tipografías o las figuras, ¿no es cierto? Como en este afiche de acá, por ejemplo, la colocación del texto como de manera circular, pero no era una característica tan propia del constructivismo ruso, ¿sí? Esto es más característico del constructivismo ruso, ¿sí? Cómo el texto está colocado de manera muy, muy recta, incluso las terminaciones del mismo texto son sumamente rectas, ¿sí? En el caso de Bauhaus ya tenemos estas formas más redondeadas a partir de la utilización de figuras geométricas, ¿ya? ¿Qué me dicen en cuanto al color? ¿Qué ven en el color? El uso del color rojo y negro. ¿Qué pasa con eso, Shirley? Shirley. Lo hace más simple. Ya, a ver. Recordemos las características generales del modernismo, ¿sí? La utilización en todos los casos, ojo, de los colores básicos adicionales, el negro y el blanco, o la ausencia del color, ¿sí? Como vamos a ver también, que son dos características fundamentales. Por ejemplo, en el caso de este afiche es muy parecido a lo que se utiliza o a los colores que utiliza el constructivismo ruso, pero que ya lo van estableciendo a partir de lineamientos formales del diseño gráfico, ¿sí? ¿Qué ven en cuanto al espacio? Ojo que ahora sí hay una cuestión funcional en cuanto al espacio. Hola, Edwin, ahí te escuchamos. listo, ya solucioné. No, que le decía que mi disculpa por no tener la cámara prendida, recién llegando de una presentación. Y bueno, como lo decía aquí en la figura, estamos utilizando bastantes trazos de líneas geográficas. Geométricas, me imagino. Geométricas, geométricas, perdón, ya estoy, Ya, Edwin. estoy aterrizando. Figuras geométricas. Dale, Edwin, gracias. Sí, justamente estas figuras geométricas, sí, pero en cuanto a la distribución del espacio, también yo les mencionaba, hay una característica fundamental que parte de Dijkstígel, ¿sí? De cómo a partir del uso reticular, a pesar de que no es muy evidente, se utiliza la concentración de los elementos de manera que se respetan los espacios en blanco, ¿sí? No hay una saturación de elementos como sí teníamos en el caso de Die Stiegel, todo lleno, ¿sí? En el caso de la escuela constructivista, todo lleno de color, ¿no es cierto? De tipografía, de fotografía, de textura, incluso en algunos casos, ¿sí? En el caso del Bauhaus ya existe una composición a partir del uso del espacio, es decir, que recuerden, yo les mencionaba si algunas clases, cuando diseñamos también se respeta el espacio. Y no necesariamente vamos a colocar elementos que no sumen o que no aporten o que no tengan una funcionalidad al momento de construir sus portadas, sus afiches, sus diferentes piezas gráficas, ¿sí? Además, aquí se establece, digamos, las tipografías a partir de las figuras geométricas. Ustedes pueden ver acá, déjenme ver si puedo acercarme mucho, mucho. Ya, acá.
Ya, esta tipografía, así como el cartel de la exposición de Bauhaus, fue desarrollada por Herbert Bayer, ¿sí? Y si ustedes pueden ver, esta tipografía ya cambia, ¿no es cierto? Y revoluciona el uso de las tipografías góticas, de las tipografías romanas con muchas serifas. Aquí ya se establece una tipografía como tal, ¿no es cierto? Desarrollada a partir del uso de tipografías sin serifas y de las formas geométricas, como pueden ver acá. La combinación es de círculos y rectángulos, como pueden ver. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces otras piezas para que podamos comprender mejor. Puebla Bauhaus. ¿Cuáles son los otros lineamientos? Los diseño. Ya, aquí sí, no como pudieron ver, por ejemplo, en el otro afiche que les mostré, pero sí tiene mucho parecido, por ejemplo, en este caso, con la escuela de Steele, ¿sí? Sobre todo en el uso de colores. Ustedes pueden ver que esta ya se asemeja mucho más al afiche que revisamos en la escuela de Steele, ¿sí? Utilizan el color amarillo, el color azul, el color rojo y los colores, por supuesto, que se han utilizado alrededor de la historia en el caso del diseño y del arte, que son el negro y la ausencia de color en el caso de impresos, el color blanco. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Entonces, chicos y chicas, pueden partir, si ustedes se dan cuenta, en estas escuelas que hemos revisado hoy, podemos partir a través de la construcción de formas muy básicas. Incluso, vamos entonces, ahora sí, a irnos a lo práctico. Vamos a abrir nuestro programa de Illustrator, ¿ya? Y vamos a ir construyendo a partir de los lineamientos de las tres escuelas, ¿de acuerdo? Pero principalmente podemos enfocarnos, por ejemplo, en el constructivismo ruso. Y entonces ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido sobre el programa y tal vez algunos elementos que vayan surgiendo. A ver. Ejercicio 3 me parece que es este, ¿cierto? De Illustrator. Sí. Sí, magíster. Ya, muchas gracias. A ver, esta vez lo vamos a diseñar en un formato A4 para impreso, ¿sí? Recuerden aquí, para la realización del brochure o de la portada, tienen medidas específicas. El formato o el modo de color para impreso, recuerden que es CMYK. Recuerden sobre todo por las tintas que tienen sus impresoras, ¿no es cierto? Que tienen en sí el magenta, amarillo y negro, ¿sí? Lo demás no lo van a modificar, no lo voy a tomar en cuenta porque aquí ya se establece de manera automática la configuración de los efectos de rasterizado. Y vamos a poner crear. Bien, entonces, por ejemplo, ¿sí? Si queremos asemejar un poco el papel periódico, podemos buscar asimismo una textura de papel periódico, ¿sí? Vamos a irnos entonces a Prepic, donde normalmente podemos descargar contenido en alta calidad. Tengan en cuenta también eso para la realización de sus portadas, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar textura periódico, ¿ya? Voy a tomar en cuenta, sí, sí, esos formatos. Ya. Algo no tan saturado ni tan exagerado. Entonces voy a colocar esta y voy a descargar esta imagen. Recuerden también así mismo cómo colocar las imágenes. Pueden arrastrarla, como pueden insertarla con copiar y pegar, etcétera. ¿Ya? Este más bien es como un tipo de papel prensado, ¿ya?
no hay problema, esta vez la vamos a utilizar. Recuerden incrustar sus elementos también como sus imágenes principalmente y voy a centrar o alinear al centro en la mesa de trabajo. ¿Ya? A ver, ¿qué características voy a ir construyendo a partir de su retroalimentación? ¿Qué características tiene la escuela constructivista rusa a partir de lo que acabamos de ver? Chicos, ¿cómo es la tipografía de la escuela constructivista rusa? ¿Me escuchan? Tipografía sans serif. Ya, sin serifa. ¿Y qué rasgos tiene la tipografía del...? Porque, por supuesto que, por ejemplo, la Bauhaus también tiene su tipografía sin serifa, ¿sí? O sans serif, como le quieran llamar. También se llama de palo seco, por si acaso. ¿Ya? El uso del fotomontaje, magíster. Ya, vamos primero con las tipografías, ¿de acuerdo? Para irnos un poco en orden. A ver, ¿qué características tienen estas tipografías que les acabo de colocar acá? Que son geométricas. Ya. Pero ¿qué figuras geométricas? Porque la geometría también puede partir de las formas circulares. En el caso del constructivismo ruso, las tipografías son muy cuadradas, muy rectangulares, ¿sí? Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, esta página también les compartí a Dafont, ¿sí? Si ustedes quieren encontrar una tipografía en estilo ruso, pueden encontrar, por ejemplo, en las categorías de Dafont. En aspecto extranjero hay una categoría que se denomina ruso, ¿sí? Y entonces, miren por acá cómo van a encontrar tipografías en este estilo de la escuela constructivista rusa. Hay algunas que no tanto, ojo, miren por ejemplo esta tipografía, no tiene como esta forma lineal o cuadrada, ¿sí? Esta incluso utiliza las mismas letras en ruso, ¿sí? Y así, entonces vamos a descargar, bueno, ahorita voy a descargar cualquier tipografía, ¿ya? Ejemplo, esta, con unos biselados, miren incluso. Recuerden que al momento de descargar tipografías, ustedes deben ver los diferentes glifos que van construyendo la tipografía, es decir, cada letrita, ¿sí? Miren acá, hay algunos glifos que nos hacen falta, sin embargo, también en el caso de las tipografías que requieran, por ejemplo, la utilización de tildes, ustedes la pueden dibujar también en el caso de que no tenga tildes, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que estar dibujada proporcionalmente a la tipografía que ustedes han elegido. En este caso voy a descargar, ¿no es cierto?, desde la parte superior. Voy a recordar el nombre que se llama Matthew Wells, ¿sí? Y voy a ir hacia las descargas, en donde se descargó esa tipografía. Coloco clic derecho y pongo extraer todo, ok. Y encuentro aquí la tipografía, ¿sí? Le doy doble clic, me va a salir este archivo. Aquí incluso puedo verificar que en esta tipografía no voy a tener tildes. Sí, aquí ya me sale una letra E con tilde en otra tipografía genérica, ¿sí? Y le voy a dar a instalar. Bien. Entonces, esta tipografía me parece, veamos cómo se guardó, ¿sí? Porque aquí dice propaganda, veamos cómo se guardó en el programa. En este caso, el texto que voy a colocar va a ser sobre la escuela. Bien, voy a hacerle mucho más grande y voy a buscar, a ver si me sale propaganda. Sí, se guardó como propaganda, ¿sí? Y entonces pueden ver que aquí ya tengo este tipo de tipografía, ¿sí? Y entonces, ¿qué otra cosa más nos decía Dina? Ya nos decías que hay una cuestión de montaje, decías, ¿verdad? Ya.
Entonces, por ejemplo, esos montajes se hacen a partir de fotografías. Recuerden, en el caso recuerden que la escuela constructivista estaba enfocada, ¿no es cierto?, en la época de las guerras, por lo que sucedía que las fotografías aún en su forma y en su formato, ¿no es cierto?, de presentación, eran a blanco y negro. Entonces yo voy a buscar una fotografía con esas características. Y normalmente son de demanda o de lucha social, ¿no es cierto?, por esta división del mundo. Entonces voy a buscar ruso. Ya, veamos qué nos sale. Imágenes. Aquí está Lenin, por ejemplo. A ver. Ya, no me voy a hacer mucho lío ahorita porque quiero que podamos avanzar. A ver, voy a filtrar. Recuerden que también era un tip para que puedan encontrar imágenes en buena calidad. Filtrar herramientas, filtrar tamaño y nos vamos a seleccionar únicamente las fotografías de tamaño grande, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una fotografía, ¿ya? Puedo copiar desde aquí, puedo pegarla y debo verificar, por ejemplo, que si la fotografía utiliza más espacio que mi mesa de trabajo, va a tener una alta calidad, ¿sí? Entonces, ahora bien, Dina nos decía el montaje. Yo solamente quiero extraer el espacio donde se encuentra Lenin. ¿Sí? Pregunta de examen, no mentira, no de examen, pero que les puede servir para su evaluación sumativa. ¿Cómo creen que yo puedo recortar esta fotografía en Illustrator? Sí pueden hacerlo, no necesitan específicamente Photoshop para poder recortar una imagen. Con la herramienta pluma. Exacto, herramienta pluma y la herramienta máscara de capa. Ahorita lo voy a hacer brevemente, ¿ya? No lo voy a recortar tan perfecto porque también se necesita tiempo para poder trabajar esto, ¿ya? Entonces, sacamos nuestra herramienta pluma, ¿no es cierto? Y tenemos aquí la familia de esta herramienta y puedo yo recortar a partir de dibujar el contorno. No se fijen mucho ahorita en el recorte, ¿ya? Porque deben crear muchos nodos para que el recorte sea excelente, ¿ya? Ahorita voy a hacerlo brevemente. A ver. Ya. Voy explicando entonces, chicos. ¿Qué hice aquí? Dibujar a partir de un trazo, ¿no es cierto? La figura de Lenin, ¿sí? Así como pude haber dibujado un círculo o cualquier figura que yo necesite recortar, ¿de acuerdo? En este caso es la figura de Lenin. ¿Cómo puedo verla mejor? Pueden utilizar diferentes colores para el trazo, para que se pueda distinguir mejor. Incluso, y esto no recuerdo si les indiqué, pueden utilizar, creo que no les indiqué en el caso de la herramienta pluma, solamente hicimos ejercicios. Sí, tienen diferentes herramientas en la familia de esta herramienta base pluma. ¿Sí? Ejemplo, añadir puntos de ancla, que significa que vamos a añadir más de estos nodos, ¿no es cierto? Como también se les conocen. O quitar puntos de ancla a partir de eliminar puntos de ancla con la pluma. Ejemplo, si yo doy clic a uno de los nodos, este nodo se va a eliminar, ¿sí? Y me va a generar otra figura, en el caso de que se me haya ido un nodo. Ahora,
Una de las herramientas que a mi criterio son indispensables es esta herramienta de punto de ancla. ¿Qué hace esta herramienta? Primero, a ver, vamos a ver acá, ¿ya? Recuerdan que hacíamos este ejercicio de generar líneas, por ejemplo, ¿no es cierto? Creamos como un zigzag, algo así en la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad de esta herramienta es de, a partir de diferentes trazos o diferentes líneas, poder crear curvas. Por ejemplo, ¿ya? Si yo escojo entre estos trazos, yo puedo dar clic y arrastrar y ya se me generan automáticamente curvas, ¿sí? Revisen en cada herramienta que utilicen cómo funcionan las teclas Alt y las teclas Shift. Por ejemplo, en este caso, si yo arrastro y tengo aplastada la tecla Shift, se me crea un círculo con estas antenitas, y ven que hacen que el círculo o la curva sea más orgánica. ¿Sí? Ejemplo, miren, ¿ya? En este caso igual hacia abajo y puedo crear o modificar curvas. Ejemplo, a partir de los manejadores o las antenitas que yo les indico. Pueden modificar las curvas las veces que ustedes quieran, a la curva que ustedes quieran. ¿Y eso por qué me sirve acá? Porque en este caso, si ven que se me salió del espacio de la cabeza de Lenin, ¿sí? Yo puedo modificar este manejador para que el corte sea más preciso, ¿sí? Y asimismo hay otra herramienta que es parte de la familia de la selección, ¿sí? Recuerden que con esta herramienta base, que era el comando B, ¿sí? Escogíamos toda la figura, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la fotografía o en este caso el trazo, y yo muevo todo el trazo, se seleccionan todos los nodos. Ahora, podemos utilizar la herramienta selección directa, que es la tecla A, ¿sí? Para seleccionar un solo nodo, ¿sí? O nodos específicos muy puntuales. Ejemplo, en este caso que igual se me fue el nodo más afuera, yo puedo moverlo de la siguiente manera y solamente selecciono el nodo, no toda la figura, ¿sí? Y así puedo hacer que se vea mejor el recorte también, ¿ya? Bien, entonces, a ver, para que ustedes puedan ver de mejor manera cómo está ahorita esta figura o forma, solamente tiene trazo, ¿cierto? Puedo ver entonces, o principalmente lo hago así para ver por dónde voy cortando. También puedo, por ejemplo, darle un relleno para saber específicamente si está cubriendo todo el exterior. Y finalmente, aunque esté con relleno o con trazo, selecciono los dos objetos, tanto el trazo o la figura, digamos, como la fotografía, le doy clic derecho y me voy hasta crear máscara de recorte. Y así tengo específicamente la partecita de la fotografía que yo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Nuevamente. Le di control Z, tengo la figura o tengo el trazo. Asimismo, para poner otro ejemplo, digamos, puedo hacerlo a partir, más bien voy a duplicar, a partir de un círculo. Ya, se me ocurre que quiero la forma de el afiche que teníamos por acá, ya, del constructivismo ruso de Rodchenko. Ya, tal vez yo quiero una figura más circular, se me ocurre. Y entonces puedo seleccionar la herramienta elipse, puedo dibujar una figura encima, ¿sí? Que ahorita solamente tiene trazo, también puede, ahora lo vamos a hacer únicamente con relleno. Selecciono los dos elementos, tanto la fotografía como la figura, y voy hasta crear máscara de recorte. Clic derecho, crear máscara de recorte, o también dentro de las herramientas que se encuentran al lado derecho, perdón, crear máscara de recorte, ¿sí? Y entonces tengo el recorte en círculo. Bien, puedo incluso, por ejemplo, cortar en forma de una letra. ¿Cómo lo hago? Creo un texto, ¿no es cierto? Vamos a crear una L, ¿ya?
puedo hacerle muy, muy grande. Pongamos 200. Mucho más grande. Ya, aquí tengo una L, ¿ya? Y aquí hay otra herramienta que les puede servir también un montón. En el caso de las tipografías, sobre todo, están constituidas de manera que yo las pueda editar. Sin embargo, no llegan a ser formas como los otros elementos, como en el caso del círculo, con el que yo pueda crear una máscara de recorte. Por ejemplo, si yo hago lo que hice anteriormente de seleccionar estos dos elementos, el texto y la imagen, y le doy a crear máscara de recorte, ojo, en las versiones nuevas sí funciona, ¿sí? Sin embargo, en las versiones antiguas necesito yo crear contornos, ¿ya? Y aquí les voy a enseñar nuevamente una función para incluso que puedan revisar el esqueleto del diseño que ustedes van construyendo. Todos los elementos que ustedes van colocando tienen los vectores de los que hablábamos en clases anteriores, ¿de acuerdo? Y esos vectores se pueden ver de la siguiente manera. Hay una forma de revisar el esqueleto a partir de las teclas Control Y. Si yo aplasto Control Y, se me va a ver algo así. ¿Sí? Es decir, el esqueleto. Y en algunos casos, yo recuerdo un profe me decía, yo me asusté cuando me pasó esto en el programa de Illustrator y tuve que desinstalar el programa y volver a instalarlo. Y es que esto nos sirve para revisar, por ejemplo, la composición a partir de las líneas guías, las tipografías, revisar cuáles son elementos vectoriales. Nosotros podemos ver los vectores a partir de formas, ¿sí? Y las fotografías únicamente como elementos rectangulares, por ejemplo, ¿sí? Y asimismo podemos volver a la edición con Control Y. Ahora, también se puede realizar esto desde ver, ¿sí? Y podemos poner contornear, es decir, únicamente ver los contornos, ¿sí? Nuevamente, ver y previsualizar, es decir, ya no ver los contornos, sino ver específicamente cómo está compuesto el diseño, ¿sí? Así como hicimos con la tipografía, por ejemplo, la máscara de recorte, ustedes pueden ver, ¿cierto? En el caso, perdón, de las tipografías tienen como tal un relleno, ¿sí? En el contorno o en este modo de contornos, ¿sí? Sin embargo, cuando se envía a imprenta, y eso también en el caso de sus portadas, sí deben hacerlo, es hacer que las tipografías estén en formato de contorno. Recuerden que también, esto no sé si es algo nuevo del programa, así como lo que veíamos en el caso de incrustar imágenes, pero también les decía que cuando estaban, no, sí, recuerdo que lo revisamos con Dean, el momento de pasar un archivo a otro computador, la tipografía que no estaba instalada se cambiaba a una tipografía genérica. Cuando ustedes ya vayan a colocar, o ya tengan el producto final, siempre se les va a pedir que a sus tipografías les hagan contornos, es decir, los conviertan en vectores. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver en este caso de acá que tenemos una tipografía o un texto más largo, ¿ya? Eso se hace a partir de aplastar en el teclado Control-Shift-O. Quiero que se fijen nuevamente cómo cambió, ¿ya? Cómo cambia de la caja de texto a ser figuras independientes cada letrita, ¿sí? Control-Shift-O, ¿ya? Deja de ser una caja de texto y ojo que este texto ya no es editable, ¿sí? Cuando yo aplasto Control-Y, ahora van a ver que cada letrita está construida a partir de nodos, no así en el texto que tenemos por acá. Aquí no tenemos nodos, tenemos una caja de texto, ¿sí? Repito nuevamente, Control Y para poder revisar esta función. Control Z
tengo una caja de texto, ¿sí? Pero voy a hacer que esté dentro de la mesa de trabajo para que puedan verlo mejor. Ya, tengo aquí un texto, ¿sí? Y tengo una caja de texto. Aquí el texto es editable. Ojo, yo puedo escribir, ¿sí? Todo lo que yo quiera, nuevamente puedo editarlo. Sin embargo, al momento de enviar el archivo, por ejemplo, a impresión, sobre todo, que es lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Cuando yo quiero imprimir y envío el archivo y en el otro computador no tienen instalada esta tipografía que se llama propaganda, la tipografía va a cambiar a Arial seguramente, ¿ya? O a Miriam, que son las tipografías genéricas, y va a cambiar mi diseño. Entonces lo que voy a hacer es contornear, o también se suele llamar convertir en curvas, ¿ya? O hacer curvas, como le suelen llamar en la imprenta, a partir de Control-Shift-O, ¿ya? Y esto hace que incluso yo pueda generar otro tipo de formatos. Por ejemplo, ahorita, así como les mencioné en la clase anterior, que los diferentes elementos están agrupados, podemos desagruparlos, por ejemplo, desagrupar y trabajar individualmente con cada letrita, ¿sí? Esto les puede servir más adelante también, sobre todo en la escuela futurista, ¿ya? Pero de una vez aprendamos. Bien, ¿alguna pregunta sobre la clase de hoy, chicos y chicas? Todo claro. Ya, perfecto. A partir de las últimas funcionalidades que acabamos de ver en Illustrator, sí sería importante que ustedes puedan ir practicando para que puedan ir realizando también. Exacto, crear contornos con una figura. Exacto, ahorita acabé de leer, perdóname, Joyce, tu mensajito, ¿ya? Entonces vayan revisando, vayan ejercitando también, tengan en cuenta que estas primeras escuelas de las que pueden partir para trabajar en sus portadas ayudan a que puedan generar portadas con formas básicas, ¿sí? Tengan en cuenta que esas son las características de estas primeras escuelas que hemos revisado el día de hoy. Listo, chicos y chicas, les dejo ir porque ya ha sido tardecito. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Gracias, Gracias, Magister. Magister. Muchas gracias.